Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al último capítulo de podcast ¿Qué dicen los datos? De la encuesta ISUEP, serie Clima Social. Esta es la última entrega, capítulo 8, que hemos titulado El clima que viene, expectativas y realidad, básicamente luego de la elección, qué es lo que piensa la gente, de cómo se viene el país este año y los cuatro siguientes. Primer tema, como siempre, las emociones. Y nos encontramos con esta nube de palabras donde tenemos algunas menciones positivas, negativas, bastante balanceadas por lo que ven, pero un poco más positivas que negativas, ¿no? 51% de menciones que hemos clasificado como positivas, un 40% como negativas. Si uno ve la nube de palabras acá, se asocia bastante un poco con esas proporciones de harta esperanza, emoción bien predominante, seguridad, orden. Y aquí vemos un poco el contraste también porque vemos algo de miedo. Las emociones que están circulando yo creo que es una mezcla, o sea, esto ya lo vimos en estudios anteriores, yo creo que ahí Sergio puede aportar también con la serie completa de los infocus, de los focos cualitativos, pero yo creo que una mezcla de tres emociones. Uno, el cansancio del año, del fin de año. Segundo, el cambio de gobierno, que yo creo que levanta una expectativa, pero ahí vamos a tener que conversar sobre cuánto hay de ajuste de expectativas o no. Y lo tercero es la incertidumbre del gobierno que viene. O sea, yo creo que estamos en el medio del debate. Yo creo que hay bastante incertidumbre de qué tipo de políticas se está teniendo, y eso yo creo que también se asocia con un marco más global, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Estados Unidos. Hay un tensionamiento en el ambiente y la pregunta es, ¿Kast va a seguir esa vía o no? Él también ha dado señales de bajar, de tranquilidad, de estabilidad. Entonces yo creo que hay una cierta incertidumbre en el clima social que estamos teniendo. No sé qué opinan. Yo creo que dentro de todo no hay sorpresas en la encuesta. Si pensamos que, bueno, finalmente Kast ganó por mayoría, es esperable que quizás la mayoría de las emociones sean positivas porque hay una mayoría de la población que al menos está proyectando esperanza en esta candidatura. Pero también es esperable que aparezca el miedo, ¿no? Evidentemente sabemos que fue una elección muy polarizada, entonces claramente hay un porcentaje de la población que está mirando con reticencia este nuevo ciclo y está asustado de lo que pueda significar. Está esa mezcla como de esperanza, obviamente mucha conciencia del cambio, expectativas de lo que viene, pero también un grupo más temeroso que está también expectante en ese sentido, de ver qué finalmente va a traer este nuevo gobierno. Yo quería detenerme en el tema de la esperanza y poner una perspectiva un poquito mayor de tiempo, porque hemos tenido la suerte de participar en otros proyectos cualitativos, por la de Bogotá y también en otras instancias. Recuerdo que los primeros FOC que hicimos nosotros con ustedes eran anteriores al estallido social. Sí. Inmediatamente, no sé si, pocos meses antes del estallido social. Y el estallido, el periodo posterior que conseguimos, la esperanza se fue construyendo. Y tuvo un clímax esa esperanza que era fundamentalmente con el anuncio de la Convención Constituyente. Y lo que vimos después fue la erosión de esa esperanza, que fue lo que marcó todos los estudios posteriores. En algún minuto tuvimos conversaciones y conversábamos con Claudio, con el equipo, que esto era el antecedente de la baja adhesión a la prueba que fue finalmente. Exacto. Entonces, esto nosotros nos llama particularmente la atención, porque también lo vimos en el foco último que acompaña esta encuesta, que era el renacer de una esperanza que se había incubado. Y eso es súper importante de solo el titular, porque creo que de alguna manera la evaluación que se hace de lo que puede o no hacer el gobierno está mediado por eso. Es como que yo tengo una esperanza y lo que pueda hacer, a lo mejor no es el 100%, pero si hace un 20, un 30 es un avance, y eso construye la esperanza. Y convive, yo creo que tú tienes mucha razón, esto convive, ¿no? Esto no significa que no haya preocupación, miedo, pero es la base sobre lo que se está proyectando hacia el 2026 y los próximos 4 años. Es un punto re interesante porque vemos un poco, o sea, la esperanza siempre habla un poco de expectativas también, ¿no? Que es lo que está esperando la gente sobre el próximo gobierno.
Y uno ve claramente, y esto se condice un poco con el resultado de la elección, que las emociones aparentemente como más asociadas como a la esperanza, al entusiasmo, más favorables a lo que puede ser el resultado del próximo gobierno, son predominantes. Siguen siendo predominantes luego de la elección, ¿sí? Quizás acá el tema de la preocupación, que aparece un poco en un porcentaje cierto alto, y la desconfianza, pero fuera de eso, en general, hay hartas expectativas, ¿no? Yo quería cruzar eso por posición política, porque están muy cruzados con la ideología. O sea, la mitad que manifiesta esperanza, pero 37%, volvemos al 38%, estamos marcados con eso. Entonces, manifiesta preocupación. Ahora sí, hay una sensación dominante de expectativas positivas que están un poquito más del 50%, pero hay un 38 o 40% que dice chuta. Esa esperanza también convive con el cansancio. Y el cansancio también con un ciclo electoral que ha sido largo. Entonces, ya que pase lo que pase, un poco eso. Claro. Que sea lo que sea. Un año muy intenso. No solo, insisto, no solo este. Si tú ves para acá, son 3 años con eventos electorales, 2 por año a veces, te fijas. Entonces eso hace que esta elección, por lo menos lo que vivimos nosotros en el foco, era como predecible y tampoco tenía un nivel de dramatismo que podría haber tenido en otras circunstancias. O que trató de instalarse también, la estrategia de campaña era ponerle el grado de dramatismo que la verdad que nunca aprendió. Y menos ahora. Lo interesante es ver, y eso fue algo que le comentamos también a la gente en la encuesta, si es que esa visión esperanzadora que hemos visto tiene alguna relación con lo que ha estado pasando en el último tiempo. Le preguntamos a las personas sobre la sensación un poco de desorden, de anomia, como se suele llamar a veces, como que ya nadie respeta nada, o de desorden social, de lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo. Y nos encontramos con algo interesante. Por un lado tenemos que en términos generales hay una percepción bastante generalizada de que en verdad nadie está respetando las normas, de que a la autoridad le está costando mucho mantener el orden, ¿no? Y de que la sociedad chilena está bastante desorganizada y que evidentemente se correlaciona bastante un poco con cuáles eran las demandas que tenía la ciudadanía durante la elección, ¿no? Y obviamente explican mucho de por qué probablemente salió el candidato que salió. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, vemos que pese a esa sensación generalizada, la gente igual no cree que Chile esté en el suelo, porque no se cae a pedazos. Hay una ponderación, ¿no? Lo que podemos ver en la opinión pública, ¿no? Toda esta sensación que a veces como súper un poco de la pelea política, de que Chile se va a embarrar, qué sé yo. Y más allá igual de las posiciones políticas hay una ponderación, o sea, okay, puede estar un poco desorganizada y una percepción de desorganización, pero dentro de todo, ya no está tan largo. No sé qué les parece eso, porque también está como el contraste un poco entre el estado actual y lo que se vislumbra para el futuro. A mí me salta lo que acaba de decir, claro, está el 38% que está en desacuerdo, muy en desacuerdo con el sistema de plazo. Pero el 76% recuerda en el estudio particular que se hizo sobre convivencia. Esta idea de que cuesta que se respeten las normas o que a la autoridad le cuesta mucho mantener el orden, yo creo que es el dato que el nuevo gobierno está requiriendo. Y eso tiene un componente simbólico. Cuando Kast dice no van a haber ayudas a quienes participen en el desorden, los estudiantes, es un poco eso, independiente de que sea factible o no. Muchas veces en los debates está esta idea de que Kast un poco representó esta cosa como el papá que viene a ordenar la casa, ¿no? Como las cosas están un poco desordenadas y necesitamos que alguien ponga orden. Y es interesante, lo vinculo con lo que decías antes también sobre los estudios cualitativos. Claro, quizás ese dramatismo que hubo en la campaña, ese tono como dramático, prendió menos de lo que esperábamos. La gente pareciera que tomó una decisión pragmática. Hay mucho desorden, estamos cansados, queremos que nos ordenen la cuestión, ¿ya? Pero tampoco nos estamos comprando 100% la tesis del desastre total. Hay personas que lo crean, sí, evidentemente hay diferencias en la población, pero las personas lo que quieren es orden. Y ahora, bueno, como vemos, a cualquier nuevo gobierno se le juzga en función de las expectativas que insufla, ¿no? Y ahora la pregunta es si efectivamente va a poder generar el orden prometido, ¿no? Acá hay como una doble discusión. Uno, de las percepciones sobre la sociedad en su conjunto, de cómo estructuralmente la gente piensa que estamos en un país en donde hay una reconfiguración
de ciertas reglas y normas y comportamientos. Por ejemplo, hay una sociedad con una masa de inmigrantes nueva y eso obliga a reconfigurar las relaciones. Y eso hay una falta y se ve evidentemente que esa reconfiguración no ha llegado. Y yo creo que Kast capturó muy bien esa necesidad de un nuevo orden. De hecho, su agenda, su discurso, su planteamiento era orden. O sea, el tema de la autoridad siempre estuvo en el eje de su planteamiento. No, es que no es solo seguridad, eso es seguridad pública. No solamente Mucho más amplio. Eso conecta con una demanda, una sensación de crisis de autoridad que también está en el espacio doméstico, que está en la familia, que está en el transporte público, que está en la escuela. Y eso de hecho no se inaugura con el estallido social. Eso viene de esa sensación como de que en Chile se ha perdido el respeto, de que en Chile las normas están como en jaque, es algo que viene hace bastantes años. Da la impresión de que en los últimos años eso se acelera, ¿no? Y obviamente con el tema de seguridad, con el tema de migración, con el tema, por ejemplo, en los colegios, en los el espacio público, en la calle. Como que y yo lo simbolizaría en la vuelta de la corbata. Sí. El presidente vuelve, se pone corbata y anda en todas partes con un esquema de relacionamiento muy tradicional. Y eso yo creo que es como el símbolo de frente a un presidente que se sacó la corbata. Entonces ahí hay un contraste muy emblemático. Vuelve la corbata, vuelve la primera dama, y yo creo que primera dama, eso también va a tener hay que estar atentos con eso, yo creo que también eso va a generar un efecto. Bueno, es campo simbólico, yo creo que este gobierno no, en el actual gobierno hay varias cosas que no leyó correctamente. El tema de la corbata lo transformó en un tema, y es una opción, uno se saca, se pone la corbata, hay circunstancias, lo transformó en una bandera de lucha. Y era un detalle. Era un detalle. A propósito de esto que hemos estado leyendo también, lo que se ve claramente cuando le preguntamos a la gente sobre cómo ha visto el país en los últimos años, si es que el país hoy día está mejor o peor que hace 4 años atrás, hay una sensación de que, al menos aquí un 46% de las personas creen que está peor. ¿Sí? Lo contamos con el neutro, ya pasamos al 50%, hay una sensación de que el país no ha mejorado mucho. Obviamente esta sensación es un poco más clara, ¿no?, en las personas de derecha. Y cuando les preguntamos sobre cómo creen que va a estar en el futuro, ¿no?, tratando de hacer este contraste del que hemos estado hablando hasta ahora, nuevamente aparece la esperanza, ¿no?, que el país en los próximos 4 años va a mejorar, ¿no? Entonces está esto de la sensación de que el país ha empeorado el último tiempo, pero que va a mejorar, ¿no? E incluso va a mejorar también la situación personal, no solo del país, ¿no? Es exactamente la misma proporción. 60% de las personas creen que el país va a ser mejor y que su situación personal va a ser mejor. De hecho, en algún nivel me sorprende este dato y creo que es interesante conversar, que en muchas encuestas las evaluaciones de las personas en su vida personal suelen desanclarse de lo social. De hecho, en general, la persona dice que mi vida va a mejorar, pero la del país no. Y acá son muy similares los porcentajes. Y me pregunto si, es una pregunta, no estoy segura, si algo que ha pasado en estos años es que se ha vuelto a conectar quizás un poquito, ¿no? La sensación de que me está yendo mal también porque al país le está yendo mal. Entonces quizás muchas personas que ya no están viendo eso tan separado, como la sensación de que el país ha estado en un momento difícil y muchas personas en su individualidad, en su experiencia personal, porque han estado sin trabajo, porque están ganando poco dinero, por distintas razones, también están sintiendo la vida individual difícil, ¿no? Entonces me llama la atención y también creo que es algo que vuelve a poner en el centro el punto de que este gobierno va a tener la vara alta, porque está la expectativa no solo de que la sociedad va a mejorar, sino que las vidas personales de la persona también. En general, a mí me llamó la atención que varios temas respecto de en qué ámbitos podrían avanzar el país es principalmente más en lo económico que en la seguridad. Y esto lo conecto con lo que tú planteas, porque la gente parece ser que está dominada por el tema de mejorar las condiciones de vida material. Y eso se asocia mucho con la expectativa que está poniendo este gobierno. O sea, este gobierno lo que pone del día 1 es: va a haber más inversión, vamos a destrabar toda la tecnología para permitir que haya más crecimiento económico. Desde esa perspectiva, si el gobierno elige estratégicamente un punto, a lo mejor no es tanto la seguridad, es
darle la seguridad económica que va a redituar en la percepción de mejora subjetiva de las inseguridades y principalmente el temor a el desempleo, a tener precariedades, etc. La clave es el empleo. Eso. Traducción del empleo informal, generación de nuevos proyectos, eso es clave. De hecho, no nos olvidemos de esperar a París, y ahora lo estamos hablando, porque obviamente no estuvo en la segunda vuelta, pero la gran sorpresa de París sí que estuvo vinculada a que él leyó el tema económico y le puso prioridad mucho más que un sistema de seguridad, y esa versión de votos que muchos no vimos tuvo que ver con eso. Efectivamente, quizás el tema de economía tenía más relevancia para muchas personas que no sabían. En la votación de Kast, a mí siempre me llamó la atención la proporción de jóvenes menores de 30, y es donde el empleo es un gran problema, Exacto. incluyendo los famosos cesantes ilustrados, Mucha precariedad. mucha precariedad, mucha informalidad, mucho trabajo temporal. Los quiero llevar a un aspecto más específico de las expectativas. Y en la encuesta preguntamos hasta qué punto la gente puede haber ajustado algunas expectativas, si es que todas las promesas de las campañas la gente igual de alguna u otra manera las creyó o no, o estaban votando por algo más allá de lo que estaba un poco en los programas, ¿no? Y lo que vemos fundamentalmente es un buen ajuste de expectativas, hay que decirlo. No sé qué opinan al respecto, porque por ejemplo, ¿cuán posible cree que buena parte de las medidas específicas de José Antonio Kast vayan a implementarse durante el gobierno? Y obviamente las más típicas que más estuvieron en el debate fueron el tema de reducir la migración, básicamente la expulsión, reducir la lista de espera en los hospitales públicos, evidentemente todas las medidas asociadas a la seguridad pública. En general, ninguna de las medidas sobrepasa el 50%, hay que decirlo. Y las que tienen mayores posibilidades de ser implementadas destacan bastante en la medida de seguridad. Por ejemplo, 48% cree que sí va a ser posible endurecer las penas para integrantes de bandas criminales, mejorar la vigilancia en la frontera con tecnología, ¿no?, de punta, 42%, reducir significativamente la delincuencia, 30%. Ese dato es brutal. Brutal. Sí. La inmigración, por ejemplo, es la expulsión de 300.000 inmigrantes, una medida concreta que está en el programa, solo un 27% cree que va a ser posible. Y cuando nos vamos a poner finalistas de espera, otra medida del programa, un 18% lo que. Pondría dos temas. Uno es que el algo posible, que es como esta respuesta de sí, sí, pero no, así como no estoy tan seguro es muy significativo. Entonces la gente se fue hacia el algo porque yo creo que hay una incertidumbre de si se va a lograr o no se va a lograr. Entonces yo creo que ese es un primer elemento. Y el segundo es lo que tú planteabas del ajuste de expectativas. Y yo creo que hay más expectativas que se gestiona la seguridad y menos expectativas de que se gestionan las políticas sociales, por ejemplo, las listas de espera que vienen desde Lagos. O sea, es una medida estructural que no se ha resuelto en ningún gobierno en el siglo XXI. Entonces, claramente ahí hay una expectativa fracasada que ya no existe en la sociedad. Pero incluso si tú lo miras así, que un 42% piensa que lo que tú lo señalas como una expectativa que se arrastra por décadas, vea que es posible hacer algo, yo creo que da cuenta de eso. Yo creo que Claudio tiene toda la razón, hay que mirar el algo, que algo es posible cambiar esto, porque tiene que ver con la esperanza. Entonces cualquier cosa que tú hagas alimenta la esperanza que se ha construido. Nadie está pensando que es muy posible que se logre. Hay una cuota de realismo también, una esperanza que se construye sobre un realismo. Quizás las personas como que esperan que Kast mueva un poco la aguja Eso en el es. tema. Eso es lo que nosotros vimos en los planos. Claro, y votaron por él con esa expectativa, de que al menos mueva la aguja en la dirección deseada. Lo que también baja quizás la presión del gobierno, en el sentido de que si esto es cierto, claro, si no lo logra todo, tampoco va a ser el acabose, digamos, tema del juicio ciudadano, pero tiene que mover la aguja. Si las cosas siguen igual, o sea, lo peor que le podría pasar acá es que de aquí a 1 año, a 2 años, las personas digan todo sigue igual. Eso Que no sería- se percibió el cambio de que no algo. se perciba ningún cambio, aunque sea pequeño, eso sería muy dramático. Vamos a pasar a otro tema. Uno de los tópicos interesantes que abordamos en esta encuesta es tratar de ver con qué figura política nacional e internacional, pensando en el liderazgo de José Antonio Kast, cuáles son las siguientes figuras o estilos de liderazgo que usted asocia más. Y respecto de figuras políticas nacionales, preguntamos por Sebastián Piñera, Augusto Pinochet,
Jaime Guzmán, figuras presidenciales anteriores como Frei, Richard Bachelet, Boric y Marco Lago, me pareció obvio. Claramente predominan dos respuestas, Sebastián Piñera y Augusto Pinochet, ambos con un 32%, se le asocia más a la figura de Kast. Cuando uno lo ve también esto cruzado por identificación política, que es que la gente de derecha lo asocia más a Piñera y la gente de izquierda lo asocia más a Pinochet, ¿no? Es interesante porque también tiene que ver un poco con el imaginario asociado que tenía la gente a la hora de votar. Sobre todo la gente que votó por Kast. Tiene que ver con las dos armas de la derecha, que es interesante y nos permite como situar el miedo y situar las esperanzas. Probablemente si la gente izquierda lo asocia a Pinochet, evidentemente está asociado al gran temor en Kast, gran símbolo de la figura de Pinochet. Cuando las personas de derecha lo asocian más bien a Piñera, habría que pensar un poco cómo ha sido recordado, ¿no? Y Piñera está siendo recordado, sobre todo hoy en día, como una persona moderada, más bien de centro derecha, casi de centro inclusive, que logra hacer como dialogar al mundo. Yo agregaría eso si Kast va a tener la capacidad de construir su propio liderazgo. Porque hay un 23% que, por cierto, él sacó un 27%. Entonces, hay un grupo que lo vota a él porque es él, no porque es Piñera o no porque es una derecha híbrida. Yo creo que el nuevo gobierno va a estar en esta pugna de qué tipo de derecha es. Entonces, la pregunta es hasta qué punto él logra salirse de estos dos estereotipos que son los predominantes obviamente dentro de la derecha, porque el resto son más de centro izquierda, si logra construir un perfil propio, y que yo creo que es lo que el Partido Republicano está buscando. Qué difícil para un personaje como Kast, que tampoco tiene como atributos de liderazgo tan tradicionales, no es tipo, por así decirlo, empático especialmente. No es tan fácil de clasificar y a la vez tiene todo obviamente su bagaje religioso, conservador, que lo sitúa también en un perfil que hasta ahora no había tenido. Además, una novedad dentro de los perfiles de presidente. Claro. Y eso es interesante, la siguiente, que es la parte internacional, porque ahí de nuevo entramos a ver con quién se relaciona, o sea, y de nuevo hay un 20% de dice ninguno. Pero después hay un, no sé, 31% que lo asocia mucho más a Trump y un, no sé, 24% a Milei. Entonces ahí hay una disputa por dónde ubicarlo. Es interesante porque yo creo que también Kast ha dado señales ambiguas. Yo recuerdo cuando él da el discurso en que obviamente se supo que era electo y cogió un tono más moderado, muchas personas dijeron Kast está siguiendo más a Meloni que a Milei. Para muchos eso fue una buena noticia, ¿no? Como una señal de moderación. Pero al día siguiente se tomó el avión a ver a Milei. Entonces creo que él da también señales ambiguas. No es tan fácil saber si uno quisiese hacer esta asociación como con qué figuras realmente él quiere asemejarse, dialogar. Igual es difícil, siento yo, sobre todo con las figuras internacionales, tener referentes claros, porque probablemente si la gente tuviera un mayor conocimiento sobre por ejemplo, Giorgia Meloni, se le podría hacer. Pero claro, la gente tiene más en el imaginario, son figuras más opuestas como Trump y Milei. Yo creo igual es interesante a propósito de la moderación que la Amaca. Yo me quedo con la idea de que ese fue uno de los éxitos de campaña de Kast, como jugar en ese terreno de la ambigüedad, que al final hizo incluso que buena parte de la gente de derecha pensara que era una persona moderada. O sea, fue un éxito de campaña ese al final del día. Vamos ahora a una evaluación de lo que fue el año. Una pregunta que hicimos para rescatar eso era ¿qué palabra utilizaría para describir cómo fue su año 2025? Y no es muy alentador, ¿no? Nos encontramos con respuestas un poco desencantadas, ¿no? De un año que aparentemente no fue muy bueno. Resalta bastante la palabra difícil, ¿no? Un 38% fue un año difícil, 32% un año cansador, 28% inestable, 18% preocupante. Todas las menciones más predominantes dan cuenta de un año bastante complicado para la gente. Si esta pregunta se hubiera hecho hace 5 o 6 años atrás, no estoy tan seguro que el orden hubiera sido el mismo. Yo creo que esto tiene que ver con lo particulares que fueron no este año 2025, sino la secuencia desde el 2021 en adelante. Hay una sensación de dificultad económica, de cansancio,
Y el cansancio tiene que ver no solo con la situación económica, tiene que ver con las relaciones. Vuelvo a ese estudio que es muy bueno de la serie, esto de la convivencia. La convivencia se ha transformado en un tema. Indica cómo nos relacionamos, todo tenso. A lo mejor esto cambia, la esperanza cambia también esa percepción de agobio. Efectivamente, ahí hay un tema muy fuerte respecto de cómo se vivió el año y de la sensación de un estrés que no es solamente respecto de lo que pasa en el país, sino que también a nivel personal, así como en términos de familiar y el estrés, el multitasking ya no es solamente una cosa reservado a ciertos grupos, sino que están expandidos en la sociedad. Igual me pregunto cuánto de esto es tan chileno, o sea, tanto de nuestra realidad, y cuánto es medio vocal, ¿no? Como que pensar en estas tesis de la sociedad del cansancio, como que esta sensación de una sociedad más acelerada. Como me pregunto, y bueno, sería interesante saber cómo nos irían 10 años más o en 5 años más con esta pregunta, pero también es preocupante, ¿no? Que ese va a ser el tono cada vez que cerramos un año. Creo que cada vez más, entonces si piensan en sus amigos, lo que nos gusta, al hablar del fin de año siempre, lo que marca siempre es sensación como de un año duro. Y lo otro que viene súper interesante que se relaciona con esto de... Con lo que decía Sergio antes, ¿no? Claro. Que bueno, ¿qué esperamos para este año? ¿Qué podría mejorar? Ahí está clarísimo. 2/3. Y si ustedes se fijan ahí, está lograr mayor estabilidad económica y laboral. Esta era la que hablaba yo, un 65%. O sea, están todos centrados en, oye, quiero estabilidad económica, debo tener más tranquilidad y menos estrés, 46%, sentirme más seguro en la vida cotidiana, 32%. Es decir, la seguridad pasa a un segundo plano, contrariamente a lo que se habló en la campaña. O sea, todo centrado en la seguridad y sin embargo ahora economía. Es como bien... ¿Y dónde han estado todos los anuncios? Y esto evidentemente quizás es como un antecedente respecto de por qué la gente consideró que el año no fue tan bueno también. Sí. Estas cosas no están tan presentes, ¿no? Fíjate que los cambios y nuevas oportunidades, que es un tema que era importante hace un tiempo atrás, hoy día un 25%. Y nadie quiere un año como el que vivimos. No, sí, solo un 5%. Muy marginal, muy marginal. Era una élite muy privilegiada. Exacto. Sí. Para que clave importante también para entender un poco que las expectativas quizás más microsociales de la gente, más allá de los grandes temas que hemos estado hablando. Perdón que vuelva, pero el viaje de casa al día siguiente que tiene un avión lleno de empresarios, es eso. Es eso. Lo tiene clarísimo. Es eso. Y da lo mismo. Otro presidente no sale al día siguiente, literalmente al día siguiente deja el avión y sube a la presidenta de la Sofoca, del PPC y 5 o 6 empresarios. Entonces, ahí no está toda la discusión. No. Puso la agenda en la campaña y en la seguridad y inmediatamente la cambia económica. La cambia, interesante, sí. Bueno, y para ir cerrando, quiero hacer una relación con este tema, porque uno de los grandes desafíos, sobre todo si es que se van a implementar políticas en pro del crecimiento, reducción de impuestos eventualmente, es qué pasa con la desigualdad, qué pasa con la redistribución, cuestiones que no estuvieron muy presentes en la campaña, pero que históricamente para la ciudadanía han sido temas relevantes, ¿no? Ya sea explícitamente o implícitamente. Y también quisimos preguntar sobre eso, ¿no? Uno de los primeros asuntos tiene que ver con el tipo de sistema que prefiere la gente, ¿no? Que habla también un poco de la justicia, de acceso a servicios, como puede ser la educación, la salud, las pensiones, ¿no? Básicamente como la estructura basal de sobrevivencia. Y cuando preguntamos, por ejemplo, sobre quién debiese ser el principal responsable de asegurar acceso a servicios de salud, preguntamos a la gente si prefiere un sistema mixto, que cada uno puede optar por un sistema ya sea público o privado, ¿no? O el Estado fundamentalmente, o privado definitivamente. Vemos que aquí hay una diferencia más o menos, o sea, con 57% prefiere un sistema mixto, que es un poco lo que tenemos hoy día. Básicamente la gente prefiere que las cosas sigan como más o menos están actualmente. Y tenemos un 39%, que no es el menor, de personas que preferirían un sistema estatal, ¿sí? Cuando nos trasladamos al acceso a la educación, la cosa se equipara un poco más. Y aquí me gustaría saber tu visión al respecto, porque tanto el sistema mixto, que es un poco lo que tenemos hoy día, ¿no? El sistema mixto que es segregado, ¿no? Un 50% de las personas les gustaría que siguiera siendo de esa manera,
Pero hay un 47% de la gente que le gustaría que el acceso a la educación fuera básicamente universal y garantizado por el Estado, ¿no? Esta pregunta la hemos hecho en otras series y por una parte vemos que hay una sociedad que demanda seguridades. Y seguridad significa tener la oportunidad, pero también que el Estado me garantice ciertos servicios, educación, salud y pensiones son los principales. Y yo creo que esta opción de lo mixto, más que solo el esfuerzo individual, porque obviamente se percibe que no se puede pagar totalmente, yo creo que en el campo de la educación aumenta significativamente el tema de la gratuidad, porque es la forma de salir de la pobreza, o sea, es la forma de escalar socialmente que se ha construido en el relato nacional de que ese es el camino. Uno puede discutir si lo es o no lo es, pero yo creo que por eso aparece ese porcentaje más disputado. No así con la salud, que claramente está mucho más mayoritario el mix. También probablemente porque los avances en el sistema de salud estatal han sido considerablemente importantes en los últimos años en relación a lo que es el sistema educativo, donde la segregación ha sido persistente, la desigualdad en resultados también siguen siendo demasiado grandes. Pues claramente hay una segregación probablemente que es mucho más fuerte en el sistema educativo que en el de salud, que evidentemente las personas perciben y también sufren. Cuando quizás pagando de su bolsillo no ven tantas diferencias con respecto a lo que pasa en la educación pública. Yo creo que es interesante pensar eso, ¿no? Más que el sistema en el fondo es garantíceme que no van a entrar flights de recursos míos. Claro. También nos dice, yo creo solamente esto para cerrar, que la seguridad va más allá de la seguridad pública, ¿no? También la gente quiere seguridad En la sala de clase, en el claro, barrio. seguridad en todos los planos. Ahora los consultorios también amenazados, entonces ahí yo creo que también se genera un debate sobre la garantía de los servicios públicos, no es solamente La prestación misma de servicio. Efectivamente, claro. Es interesante eso. Bueno, nos alargamos harto, finalizamos esta serie, esta temporada. Ahora tenemos con otra. Oye, aprovechar de agradecer a Pedro Valenzuela y a la Tansi Constanza Pérez por el apoyo que nos dan en toda esta producción. Hay muchas manos tras Hay bambalinas acá productores, trabajando. periodistas, todo un gran equipo de 200 personas. No, Y nos volveremos a ver, como dice. Nos volvemos Vamos. a ver. listo.